Hola, buenas tardes a todos los estudiantes. Estamos nuevamente aquí para ofrecerles un nuevo video en el cual vamos a ayudar a resolver la tarea exclusivamente que tenemos en esta semana. Primero vamos a explicarles que estamos en el proyecto 5, la segunda semana. El tema que tenemos que analizar es la crónica y por lo tanto pues vamos a ver la definición, características y estructura de cómo realizar la crónica. Listos, como vemos, ya habíamos hecho la referencia cuando explicamos la clase que es una crónica. Bueno, acá dice que la crónica es exclusivamente un texto periodístico donde se utiliza tantos datos informativos, en este caso, como podemos dar nuestro punto de vista el tema que estamos analizando. Aquí hemos puesto algún ejemplo para un poco visualizar los pasos que tenemos que considerar a la hora de realizar una crónica. Tiene que tener un título, una introducción, acá el cuerpo o el desarrollo, en este caso, los párrafos que creamos conveniente a la hora de desarrollar la crónica. Y por último, la conclusión a la cual debemos llegar, en este caso, después del análisis. 4 momentos que tenemos que desarrollar dentro de la crónica. En esta parte vamos a hacer relación rápidamente de las características que tiene la crónica. Como hemos dicho, pues la crónica es un texto periodístico donde combina la parte informativa y también la opinión o punto de vista. También temática variada, deportivos, culturales, sociales, de sucesos, un lenguaje claro, sencillo y conciso, vocabulario rico, utilizando sinónimos, antónimos, y también se puede utilizar recursos literarios como metáforas, símiles, para mejorar la redacción de nuestra crónica. En cuanto a la estructura, no es una estructura, digamos, rígida, sino es abierta, variable, flexible, que podemos de alguna manera hacer a nuestro modelo en este caso, pero de todas maneras se presenta una estructura básica, podemos decir, para tener como fundamento un titular, una entradilla o introducción y el desarrollo o cuerpo, al final un pequeño desenlace. Este sería el tema con el cual tenemos que trabajar nuestro ejemplo de crónica. La democracia en el Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional de 2008. Hacemos rápidamente una referencia. Ya sabemos que en el año 1830 nuestro país inicia como república después de la Real Audiencia de Quito y la separación de la Gran Colombia, que era el proyecto de Simón Bolívar, y al final pues se eligió un nuevo estilo de gobierno, como dije ya, la república, el cual estaba dominado exclusivamente por la clase criolla, que eran terratenientes, dueños de bienes, que se hicieron dueños, diríamos así, del poder, impidiendo que el resto, las mayorías, como los indígenas, los mestizos, los afrodescendientes, puedan constituirse en ciudadanos, reproduciendo viejas prácticas como el maltrato, la discriminación, el sometimiento y el dominio hacia estas clases no privilegiadas. De igual manera, la Constitución de 1830 otorga el derecho exclusivamente a la élite criolla y por lo tanto niega el derecho al resto de grupos sociales como los trabajadores, los pobres, que no eran considerados como ciudadanos. Listos, aquí también tenemos una imagen que hay que considerar y ahí vemos gente muy humilde que eran los grupos excluidos de los derechos por la élite criolla y posteriormente con el tiempo ya aparecen algunos mestizos con dinero y también que forman parte de este estado de dominio y los únicos que tenían derechos negando el derecho
al resto de grupos sociales como son las mujeres, los indígenas, cholos, montubios y todo aquello. Paulatinamente, en la costa, las exportaciones de café y cacao dan pauta para que aparezca una nueva clase social, la burguesía comercial, bancaria y agrícola, que de alguna manera se asienta en el poder con la llegada del liberalismo, y esta corriente de pensamiento plantea la democratización del Estado. Paulatinamente, pues aquí vemos que la Revolución Liberal de 1895 plantea un Estado moderno, democrático, laico y separado de la Iglesia. Automáticamente reconoce el derecho de los grupos excluidos, como de las mujeres, indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios. Y estos grupos fueron los que plantearon algunas reivindicaciones, tanto económicas, sociales y culturales, que al final, ya en la Constitución del 2008, permiten plantear a nuestro país como un Estado multicultural y plurinacional. Esa sería exclusivamente la temática para realizar nuestra crónica, y aquí tenemos la tarea para reforzar o elaborar la crónica. Tomando como referencia la imagen anterior y el tema que lo acompaña, redacte una crónica siguiendo los siguientes pasos. Considera las siguientes preguntas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? También se puede ir combinando información adjetiva y subjetiva, utilizando un vocabulario adecuado y también utilizando recursos literarios. Refuerce estos contenidos en el libro de Lengua y Literatura del primero de bachillerato, página 33 hasta la 36. Y también aquí tenemos un video que nos refuerce sobre la elaboración de nuestra crónica. Acá les presentamos un ejemplo con los 4 pasos. El título, aquí tenemos una pequeña introducción, el cuerpo, y también aquí tenemos la conclusión para cerrar. Y aquí vemos las 6 preguntas. Aquí tenemos el qué, aquí está el quién, ¿no es cierto? ¿Qué? Fiesta, las fiestas julianas. ¿Quién? En este caso la isla Puná. El cómo, pidiendo seguridad, festejando con algarabía. El por qué, el cuándo, el dónde. Y ese modelo nosotros tenemos que realizarlo. Vamos a ir redactando paulatinamente aquí. Vamos a poner nuestro tema, lo que hemos dicho, la democracia en el Ecuador, desde 1830 hasta el 2008, ¿sí? Y vamos haciendo una introducción. Recordemos que nuestro país nace como república en 1830, luego de la gran batalla del 24 de mayo de 1822. Y del fallido intento de conformar la patria grande de Simón Bolívar, en este caso como la Gran Colombia. Seguimos elaborando la introducción. Con la república, en este caso como nuevo membrete de dominio de los criollos, la situación no cambió mucho para los grupos desposeídos durante mucho tiempo, hasta la aparición del liberalismo, que otorgó la ciudadanía a estos grupos sociales a partir de 1895, que finalmente fueron reconocidos como hijos o como parte de un Estado plurinacional y multicultural, con la Constitución del 2008. Ya tenemos la introducción y ahora sí comenzamos a desarrollar. Considerando ya que en 1830 el Ecuador se forma como república, un nuevo modelo de Estado que permite la participación no de todos, sino solamente de la élite criolla, conformada por terratenientes, dueños de bienes, que sometieron a los grupos como mujeres, mestizos, cholos, indígenas y afrodescendientes. En el cuerpo, o en este caso en el desarrollo, podemos poner varios párrafos. Aquí continuamos con la elaboración del cuerpo de nuestra crónica. Esta situación perduró por mucho tiempo, exclusivamente durante el siglo XIX, tiempo en el cual las mayorías tuvieron que soportar el látigo, el atropello de los grupos de poder, ya que solo ellos se autoproclamaron ciudadanos, negando este derecho a los grupos desposeídos o marginados. Pero esta amargura
cambió de color con la aparición de una nueva clase social que es la burguesía comercial y bancaria, que se consagra con la revolución liberal y la llegada al poder del viejo luchador, que instauró un nuevo modelo de Estado moderno, democrático y laico, dice, pero aquí le hemos puesto ateo, ¿no? Porque así le conocían a esta constitución, que reconoce la condición de ciudadanía a los grupos excluidos como las mujeres, los indígenas, cholos y montubios. Ya para el ocaso o para el final del siglo XX, los indígenas plantearon que se reconozcan algunos derechos como la Pachamama, por decir así, el ortigazo, al quichua, etcétera, como parte de un Estado multicultural y plurinacional y que quedaron plasmadas en la Constitución del Buen Vivir del 2008. Así más o menos nosotros hemos ido configurando el cuerpo de la crónica. Al final hacemos un resumen como conclusión. Esperamos que la declaratoria de Estado plurinacional y multicultural a nuestro país sirva para el reconocimiento y el respeto de los derechos de los descalzos, de los de a pie, de los de poncho y sean tratados con equidad y en igualdad de condiciones. Aquí ya está toda nuestra crónica con nuestro título, La democracia en el Ecuador desde 1830 hasta el 2008. Aquí está la introducción, acá inicia el cuerpo que señala nuestro trabajo. Y aquí hemos respondido a las preguntas. Bueno, la democracia sería el qué, el dónde en el Ecuador, cuándo, aquí tenemos un periodo de 1830 hasta el 2008, quién o quiénes, es decir, los grupos desposeídos como los de Poncho, los indígenas, los criollos que eran la clase dominante, y cómo, bueno, unos grupos tenían los derechos y otros eran sometidos. En esta parte continuamos con nuestra crónica. Aquí tenemos otra pregunta, el por qué. Porque los unos se autoproclamaron como ciudadanos, en cambio a los otros se les negó el derecho como ciudadanos. También tenemos cómo, reconociendo la condición de ciudadanos a los unos, los otros planteando que se reconozcan algunos derechos. Aquí también sobresale quién, en este caso los indígenas, los cholos, los negros, los mestizos, de igual manera los de poncho, los que están a pie, los descalzos y todo aquello. Aquí se presenta la conclusión cerrando nuestra crónica. Como vemos, no es tan difícil, lo único que tienen que leer un poquito las 3 diapositivas y luego comenzar a redactar ya con su propio lenguaje, con su propio vocabulario, con sus propias palabras, con sus propios ejemplos, siguiendo este esquema. Título, entradilla o introducción, cuerpo y conclusión. Nosotros hemos cumplido en ofrecerles este video para que ustedes puedan realizar la tarea que es la elaboración de una crónica. Si es que les agrada el video, denle un visto, comparta nuestro video. De nuestra parte, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.